Vamos a analizar lo que es un problema de lo que es generadores síncronos. Y el enunciado del problema me dice lo siguiente. Me dice que tengo un generador de 13.8 kilovolts. Tengo una potencia aparente de 22 megavoltamperes. Con un factor de potencia de 0.8 en atraso. Tengo una frecuencia de 60 Hz. Y tengo 4 polos. Y tiene una conexión en estrella. Y nos dice que tiene una reactancia de 4 ohms y una resistencia de armadura de 0.4 ohms. ¿Qué es lo que me pide el problema? Y me dice calcular la velocidad del generador, la magnitud del voltaje en las terminales del generador o el voltaje de armadura en condiciones nominales. Y también me pregunta el ángulo del par generado. Y en el inciso D me dice cuál es la potencia máxima de salida del generador. Si nosotros nos damos cuenta aquí en los datos que me proporciona el enunciado del problema, me dice que tenemos voltaje de línea 13.800 volts. Tenemos aquí en la potencia aparente 22 megavoltamperes, o lo que es lo mismo 22 millones de volamperes. Tengo una reactancia síncrona de 4 ohms, tengo una resistencia de armadura de 0.4 ohms y el número de polos son 4. En el inciso A lo primero que me pregunta es calcular la velocidad del generador. Para nosotros poder calcular la velocidad del generador vamos a utilizar esta ecuación que nos dice que para calcular una velocidad síncrona es igual al valor de 120 por el valor de la frecuencia entre el número de polos. Ya conozco la ecuación y ya conozco los valores que me está pidiendo esta ecuación, que en este caso es la frecuencia, que son 60 Hz, y el número de polos, que en este caso son 4. Al sustituir estos valores y hacer la operación, entonces me dice que tengo una velocidad del generador de 1800 revoluciones por minuto. Eso es con lo que respecta al inciso A. En el inciso B vamos a calcular la magnitud del voltaje de armadura. Y para eso conozco esta ecuación que nos dice que para calcular el voltaje de armadura es igual al voltaje de fase más corriente de armadura por el valor de la resistencia de armadura más la reactancia síncrona. Para ello, ¿qué es lo que necesito? Corriente de armadura y voltaje de fase. ¿Cómo calculo mi corriente de armadura? Nos dice que para calcular la corriente de armadura es potencia aparente entre raíz de 3 por el voltaje de línea, que en este caso son los 13.800 volts. Entonces aquí ya tengo sustituidos esos valores. Al hacer la operación me da 920.4 amperes. Esa es mi corriente de armadura. El voltaje de fase es voltaje de línea entre raíz de 3, que en este caso son 13.800 volts entre la raíz de 3. Y me da 7.968.4 volts. Una vez que tengo estos dos valores calculados, entonces ahora sí voy a esta ecuación que ya mencioné y voy a sustituir esos valores que yo ya conozco. Si ustedes se dan cuenta, ya conozco el voltaje de fase, que es 7.968.4 volts. Ya conozco mi corriente de armadura, que es 920.4 amperes. Cuando nosotros hablamos que tenemos un factor de potencia en atraso, ¿qué estamos diciendo ahí? Recuerden que cuando nosotros hablamos de atraso, la que se atrasa es la corriente con respecto al voltaje. Entonces, por eso es que aquí estoy poniendo este ángulo de menos 36.86 grados, que son los grados o es el ángulo de atraso de la corriente con respecto al voltaje. Entonces, esto que voy a multiplicar a lo que decíamos aquí en la ecuación por la resistencia de armadura más la reactancia síncrona. Recuerden que en los valores reactivos casi siempre ponemos la J para identificar que una parte es reactiva y la otra parte es resistiva.
Una vez ya sustituido los valores, ¿qué es lo que me resta hacer las operaciones? Primeramente, vamos a obtener el coseno de menos 36.86 grados y lo vamos a multiplicar por 920.4. Al hacer esa operación, me da este valor de 936.43. Luego, este mismo ángulo, vamos a obtener el seno de menos 36.86 y lo vamos a multiplicar por 920.4. Al hacer esa operación, me da 552.11. Estos dos valores los voy a multiplicar por estos dos factores que tengo, que es el valor de la resistencia de armadura y el valor de la reactancia síncrona. Primeramente multiplico 736.43 por 0.4 y me da 294.57. Luego multiplico 736.43 por J4 y me da 2945.7. Luego multiplico menos 552.11 por 4 y de ahí me da menos J 220.8. Este valor me da al multiplicar 0.4 por menos J 552. Luego multiplico este 552 o menos J 552.11 por J4 y me da 552.11 por 4 me da 2208.4. Todo esto son volts. Ahora, ¿por qué ya no pongo la J? Porque aquí explico esa parte. Si yo digo J por J me da J cuadrada, pero acá tengo signo menos por signo más me da signo menos. Ahora, cuando yo tengo J elevada al cuadrado, me da menos 1. Entonces, menos 1 por menos me da 1. Entonces, por eso es que aquí ya nomás estoy poniendo más los 2208.4. Una vez que ya tengo estos valores, entonces ahora sí voy a sumar partes reales con partes reactivas. Parte reactiva con parte reactiva, parte resistiva o parte real con parte real. Entonces por eso es que aquí estoy obteniendo un valor de 10.471.4 volts, porque estoy sumando 7.968.4 volts más los 294.57 más los 2.208.4. De ahí me está dando este resultado. De aquí hago esta operación. Si ustedes se dan cuenta, tengo 2.945.7 menos los 220.8. De ahí es que me da el valor de 2.724 volts. Una vez que ya tengo esto, ¿qué es lo que hago? Recuerden aplicar lo que es el teorema de Pitágoras. Aquí tengo la hipotenusa elevada al cuadrado más la suma de los catetos elevados al cuadrado. Entonces, para eso vamos a sacar la raíz de estas sumas elevada al cuadrado. Por eso es que estoy poniendo aquí la raíz y estoy elevando al cuadrado este valor y también elevando al cuadrado este valor. Este análisis parte desde lo que es el diagrama fasorial. De lo que es el diagrama fasorial del generador síncrono cuando su factor de potencia está en atrás. Una vez que ya elevé estos valores al cuadrado, obtengo el resultado y me dice que me da 10.820.148 con un ángulo de 14.586 grados. Recuerden, el ángulo los hago al obtener la tangente inversa de 2.724 entre 10.471. A eso le saco la inversa de la tangente o arco tangente y me da los 14.586 grados. Una vez ya teniendo este ángulo, contesto la pregunta del inciso C que me dice que es
ángulo del par generado. Entonces, el ángulo del par son los 14.586 grados. El último inciso me dice que es calcular la potencia máxima de salida del generador. Para ello voy a utilizar esta ecuación. Potencia es 3 por voltaje de fase por el voltaje de la armadura entre la reactancia síncrona. Por eso es que aquí estoy poniendo 3 por el voltaje de fase que ya calculé previamente y por el voltaje en las terminales de la armadura que me da 10.820.48 entre el valor de la reactancia síncrona, que es 4. Al hacer esta operación me da el valor de mi potencia máxima, que es de 64.66 megawatts. Este es el valor de mi potencia. Y este es el análisis de este pequeño problema de lo que son generadores síncronos. Sin más